En primer lugar, muchísimas gracias por la organización del Congreso, al equipo organizador y al comité científico, y gracias también por darnos la oportunidad de participar de manera virtual para los que no hemos podido tener la oportunidad de desplazarnos, como es mi caso. Voy a compartir mi pantalla y básicamente quería presentar esta colección, este fondo relacionado con una adquisición que entró en el Museo Nacional de Escultura en el año 2018 tras aceptar la oferta de venta directa realizada por la familia de Waldo Torquemada Nieto al Estado y, por tanto, ingresar posteriormente esta colección en los fondos públicos. Se trata de una colección que voy a intentar sintetizar siguiendo este pequeño guión, y aprovecho también para recordar y agradecer al equipo del Museo Nacional de Escultura implicado en la investigación y sobre todo las labores de inventario iniciales sobre este fondo. Se inserta, por tanto, en el contexto esta colección de la fundación del Museo Nacional de Escultura como Museo de Bellas Artes, Museo Provincial de Bellas Artes, en el año 1842, cuando se instaló en el Colegio de Santa Cruz. El autor, digamos, de estas fotografías, estas placas de vidrio que presentaré a continuación, es, por tanto, Waldo Torquemada, del cual tenemos constancia en inventarios como los localizados en el Archivo Provincial de Valladolid, el cual en este caso va a constatar su defunción, y también aparece citado en el catálogo del año 1930 de Agapito de Revilla, director del museo por entonces. Por tanto, esto nos permite también fechar las placas, el fondo del archivo del conserje, como lo conocemos en el museo, que consta de estos materiales que ven descritos en pantalla. Por tanto, fecharlo entre finales del siglo XIX y los años 20 del siglo XX. Las placas de las que consta, cabe sobre todo citar, señalar la importancia de las placas de formatos de 9x12 y 10x15. Se trata también de un fondo que contiene positivos a la albúmina, que podrían tener funciones diversas, sumadas, por supuesto, a la labor documental de la colección del museo, que será la que me centre fundamentalmente, y también a la cual se añaden las cajas provenientes, además, en su mayoría del extranjero, que también nos permiten hablar sobre este intercambio comercial y la importación de materiales, en este caso de Francia. Tras su ingreso en el museo, se procedió a la labor de inventario, que, similar a la que ha sido descrita esta mañana por otros compañeros y compañeras, que implicó enfrentarnos a un reto nuevo, puesto que los fondos del Museo Nacional de Escultura son evidentemente escultóricos y, por tanto, la consulta de especialistas, elaboración de protocolos y, sobre todo, manipulación con muchísimo, siempre, respeto hacia la obra, que venía en sus contenedores originales y que se tuvieron que abrir uno a uno para analizar lo que teníamos, y siempre con los cuidados necesarios y respetando las condiciones de conservación preventiva. Se tomaron las fotografías iniciales de los negativos sobre una mesa de luz y se elaboró a la vez una labor muy importante y muy rigurosa de documentación para no perder nada de información de este fondo tal como venía de la vivienda de los descendientes de su autor. Se asignó dentro de las colecciones también estables del Museo Nacional de Escultura asociadas a los fondos documentales, lo cual implicó sumar más de 600 nuevos registros. A continuación se acometió su restauración, puesto que esta colección, al estar almacenada durante mucho tiempo con materiales incompatibles, presentaba un estado irregular, regular más bien, delicado, con suciedad generalizada y pérdidas de adhesión, lo cual provocó la alteración del soporte, de la capa también, de la emulsión. Teníamos también ejemplos de ataques de microorganismos, fisuras en los soportes, pero que se pudieron solventar, afortunadamente, en la mayoría de ocasiones, siendo el ejemplo que vemos en pantalla en la imagen superior izquierda uno de los escasos ejemplos de los cuales no se pudo recuperar esta imagen.
A continuación también, bueno, se procedió a su digitalización, la toma de fotografías, el positivado de las placas, obteniendo resultados, como ven, asombrosos en cuanto a la alta calidad de detalle que, claro, pues permite analizarlas con mucha más profundidad que simplemente con el negativo, aunque, bueno, por supuesto, siempre con este gran poder visual de la escultura. Luego se embalaron adecuadamente con sobres también de 4 solapas adaptados a los formatos y bueno, en lugares ya de conservación más aislados, con sus cajas también organizadas por soportes y siempre respetando rigurosamente también el siglado de las colecciones con grafito. El contenido del fondo, ya entrando un poco más en detalle, estaba compuesto, por tanto, desgranando a continuación de este estudio, ¿no? O sea, después de esta labor de inventario inicial, al desgranarlo, sobre todo los datos que arroja son reveladores en cuanto a las prioridades de la propia toma de la fotografía de la placa de vidrio. Tenemos más de casi 500 imágenes escultóricas, la mayoría del siglo XVI, también relevante la colección del siglo XVII, pero que contrasta también con los inventarios que conocemos del museo, que indican cómo en estos años iniciales era más bien la colección de pintura la que era más numerosa. La captura fotográfica también permite observarse gracias al estudio detenido de las placas y estudiarse, como vemos en la imagen de Santa Eulalia a la izquierda, con el empleo de bastidores o chasis para sujetar los vidrios y también el recurso a telones de fondo, telas, cartones, tanto de colores neutros como de colores oscuros, y que en el caso de la derecha, por ejemplo, este ladrón perteneciente al conjunto de la Sexta Angustia, se asomaban a la ventana del Colegio de Santa Cruz para obtener mayor calidad a la hora de las tonalidades, la iluminación, una práctica que vemos también en otros fotógrafos incluso anteriores, como por ejemplo Lauren. En el caso también de la captura de otras piezas dentro del interior del museo, se observan detalles muy curiosos como el empleo de estas taburetes en la imagen inferior o también en la superior izquierda, como estaban a veces apoyadas las piezas sobre otras piezas, como ocurre con el caso de la sillería de San Benito en esta ocasión. Otra curiosidad también, de nuevo, es el desplazar las obras al exterior para crear estos efectos tonales con más detalle y lo que buscaran en este caso los autores, el autor de las fotografías, y también el recurso a estos difuminados no en el negativo, en este caso el negativo no está retocado en la imagen vestidera que vemos en la izquierda, sino que, como vemos en el detalle de recortado con el empleo de asistentes, ayudantes que moverían telas en la parte posterior para crear este efecto de difuminado, como también lo vemos en los retoques o en los métodos que utilizaba Logan en años anteriores. Estas imágenes, una vez más insisten sobre lo mismo, pero también querría señalar la importancia de la dificultad más bien que seguramente habría a la hora de desplazar estos grandes formatos, obras pesadas, obras muy delicadas y que, en la actualidad, lógicamente, no nos plantearíamos, pero siempre contextualizado en esta época inicial del siglo XX en las que no se tomaban en consideración estas cuestiones de conservación preventiva como en la actualidad. En el caso de la imagen de la izquierda, esta custodia contrasta por la ausencia de decoro al tomar esta fotografía en este enclave frente de un establo y la he proyectado por la curiosidad, ¿no? de nuevo insistir en estas ganas de hacer las cosas de manera profesional. También tenemos información en las placas respecto a la técnica de retoque fotográfico que consistía o tenía más bien la finalidad de alterar la tonalidad final, tanto en el negativo como en el positivo. Encontramos ambos retoques en el caso de esta colección para crear efectos de diferente finalidad, sobre todo para hacer que las obras tuvieran más protagonismo y singularizarlas. Y, por ejemplo, en el caso de San Pablo, pues vemos que también tiene relación con las obras fotografiadas por Logan, lo cual también indica, ¿no? Pues esta correspondencia con las preferencias o los gustos de la época. Una vez más, de nuevo estos retoques fotográficos y en el caso del sacrificio de Isaac, estas imágenes, ¿no? tan poderosas que recuerdan casi a radiografías y que por eso me parecía pertinente incluirlas.
Otra información muy relevante también que aporta este fondo va a ser la distribución de las colecciones en el museo, de la cual contamos con algunos trabajos, pero no disponíamos de varias de imágenes visuales, era un material escaso, pero que retoman, por tanto, estas ubicaciones que permiten reconstruir museografías originales, como en el caso de la cabeza de San Pablo con la mesa de piedras duras, ambas conservadas en el Museo Nacional de Escultura, y también estas vistas tan sorprendentes del Salón Grande del Colegio de Santa Cruz, que además se corresponden con algunos de los fondos conservados en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Una vez más, la gran importancia de la sillería de San Benito, que aparece, bueno, pues, digamos, repetida, ¿no?, por estos fotógrafos como una de las piezas más emblemáticas del museo, y lo mismo con el paso de la Sexta Angustia, que vemos además con una disposición muy similar, que además permite también afinar las cronologías de estas fotografías. Finalmente, también en cuanto a las ubicaciones, encontramos representada la biblioteca, en este caso con el retrato ecuestre que vemos proyectado, que sigue en la actualidad, permanece en la actualidad en la misma ubicación, y también la crujía del patio del Colegio de Santa Cruz, lo cual resulta además muy significativo, puesto que conocíamos ya la vista de Logan, del interior del museo, pero ahora, gracias a este fondo, podemos también añadir otras vistas del museo en estos años, lo cual, bueno, pues, aporta muchísima información también en cuanto a la museografía, como vemos, por supuesto, acumulativa, como ocurría en esta época. En cuanto a información sobre conservación, cabe, bueno, sobre todo destacar la información sobre los marcos originales que permiten, bueno, cuando sea posible o se proyecte en el museo este tipo de trabajos, recuperar estos marcos originales, también para los dispositivos museográficos empleados, como en el caso del Berruguete. Y otro de los aspectos más destacados va a ser todo lo relacionado con los métodos de documentación de colecciones, que es, bueno, lo más relacionado probablemente con los objetivos de este congreso, que observamos en las numerosas etiquetas que aparecen en las imágenes representadas, también en estas cartelas identificativas de autores, que además nos indican esta inquietud por reafirmar las autorías, por el estudio de los artistas, relacionado también, bueno, pues con todos estos catálogos, publicaciones que ya forman parte poco a poco de la literatura artística del momento. En esta ocasión, además, en este caso, al analizar estos fondos, bueno, unos hallazgos de este proyecto va a ser que han conseguido, bueno, localizar uno de los fines, por lo menos, de estas imágenes, que es la reproducción de las mismas en los catálogos, como podemos observar, totalmente, bueno, muy similares, empleando incluso el mismo telón de fondo, como ocurre en este catálogo de 1916. En el caso, por ejemplo, aquí del Maladrón, observamos el mismo tipo de deterioro en la placa que se reproduce luego en el catálogo, siendo, bueno, absolutamente bueno, muy impresionante y a la vez muy relevante. Lo mismo ocurre con los números, las etiquetas. De nuevo, los catálogos nos explican esta información mediante su estudio, como ocurre en el caso de las 11.000 vírgenes, en el que se corresponde con el catálogo del año 74, esta etiqueta que observamos en estas imágenes y que, lógicamente, en la actualidad ya no están sobre las obras en el museo. Y también, como ocurre, bueno, con el Bossart, tras su atribución correcta y bueno, quitando, por supuesto, superando esta atribución errónea hacia Rubens. Este cuadro mide, bueno, muchísimo, creo recordar 4 o 5 metros de alto, que por tanto también hay que pensar en cómo harían, ¿no?, para tomar estas fotografías con los medios del momento. Lo mismo ocurre, bueno, con el entierro, el Cristo yacente, de Juan de Juni, que también se corresponde con el catálogo del año 16, las numeraciones que vemos en las placas. Ya finalmente, para cerrar la presentación, quisiera hablar brevemente del valor testimonial también de esta colección, de este fondo. En este caso, sobre colecciones del museo, como ocurre con los arcos de Santa Iglesia de Zeinos, que son, bueno, piezas depositadas en esta localidad, pero que, como observamos, estaban en los inicios también en el Colegio de Santa Cruz y se empleaban además como marco de fondo para fotografías de grupo, de las cuales también hay en el fondo y que, bueno, están también en curso de estudio. También el valor testimonial se observa gracias a estas imágenes sobre el patrimonio arquitectónico, en este caso el propio Colegio
Colegio de Santa Cruz, el interior, que también tienen relación con otras fuentes de la época y pues, nos permiten además estudiar la evolución de estas construcciones, sus pérdidas, añadidos, etcétera. Lo mismo ya para terminar este carácter testimonial sobre el patrimonio desaparecido, como ocurre con la Torre del Observatorio que vemos en la imagen de la izquierda, el cuadro, el lienzo de Félix Resurrección Hidalgo, que solamente se conserva una copia en Filipinas y por tanto disponer de esta imagen del original es bueno, muy interesante. O en el caso de la derecha, el crucificado de Juan de Juni, que antes, tal como refleja en la placa de vidrio, se conservaba en la iglesia del convento de Santa Catalina y en la actualidad bueno, está en la iglesia de San Pablo en Valladolid, cambiando por tanto su ubicación y permitiendo por tanto este fondo reconstruir y restituir las imágenes a estos usos originales. En conclusión, y ya para cerrar, además de bueno, todavía existir varios temas abiertos, varios temas que hay que continuar estudiando, como las finalidades concretas del autor al margen de este fin documental. También, bueno, sobre todo querría destacar el carácter estético de este fondo que observamos con estos retoques, estas sombras. Bueno, son 630 placas, lógicamente no he podido proyectar todas, pero es la verdad que fascinante estudiarlas, los montajes, la escenografía también, y por supuesto cómo aportan a la historia del museo y a su colección como una herramienta de investigación, como señaló esta mañana Isabel Justo, en cuanto a la fotografía del Museo de Valencia, en estos aspectos resumidos como son las exposiciones, el estado de conservación y restauración y por supuesto las reconstrucciones señaladas. Finalmente, como conclusión final, digamos, me gustaría reafirmar la importancia de este fondo en cuanto a la identidad del Museo Nacional de Escultura, que cambiará en el año 1933 de ubicación y también de denominación y que se corresponde plenamente con los fondos que bueno, digamos, captaban el interés y cautivaban al personal del museo de la época, tal como demuestra el fondo fotográfico analizado. Muchas gracias por su atención.